Bueno, y ya entrando en materia, vamos a hablar sobre las obligaciones de los importadores. Para poder importar, debemos de cumplir con obligaciones que van relacionadas con el importador, con el régimen aduanero, con el producto, incluso con el tipo de tráfico, el cómo llega la mercancía es importante para poder distinguir las obligaciones, y también incluso con el origen. Entonces vamos a hablar, no en ese orden, pero sobre las obligaciones del importador. El artículo 59 de la ley aduanera establece en alguna de sus fracciones que estamos obligados a inscribirnos en el padrón de importadores. Además establece que en algunos casos estamos obligados a inscribirnos en el padrón de sectores específicos. Y hemos de hablar de 3 tipos de padrones: 2 para importación y 1 para exportación. Si tú quieres importar, te tienes que inscribir en el padrón de importadores. Le voy a llamar padrón general. Ese padrón general te va a permitir importar cualquier producto, salvo que tu producto esté listado en el anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior. Habrá un video en el que te voy a platicar muchas de las cosas que aquí vaya diciendo para profundizar un poquitín más. El anexo 10 es el anexo de las reglas generales de comercio exterior, en donde está listada la mercancía. En el apartado A, sujeta a padrón de importación sectorial, y en el apartado B, a padrón de exportación sectorial. Hablo del de importación. Entonces tengo mi padrón general, y si mi mercancía está en anexo 10, estoy obligado a inscribirme en el padrón de sectores específicos. ¿Qué requiero yo para poderme registrar en el padrón? Básicamente 4 cosas: la e-firma vigente, opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, domicilio activo y localizado, y tener actualizado tus medios de contacto para el buzón tributario. ¿Por qué? Con la e-firma te vas a personificar, vas a acreditar que eres tú el que quiere el padrón. Con la opinión positiva vamos a demostrar que no tenemos nada debiéndole al SAT, que somos contribuyentes cumplidos. Con el domicilio activo y localizado vamos a tener un lugar a donde nos pueda visitar el SAT, porque pues las importaciones son un derecho que no es para todos, es un privilegio poder inscribirte en el padrón de importadores, y el SAT requiere tenernos con la e-firma. Quien ya tramitó su e-firma sabe que le toman fotos, que le toman la huella digital, etcétera. Con la opinión positiva, pues de alguna manera se da cuenta el SAT si eres o no un contribuyente cumplido. Con el domicilio activo y localizado, que de verdad existas, que no seas una oficina fantasma y que esa oficina fantasma mañana desaparece. Y la parte de actualización de los medios de contacto en el buzón tributario. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir al 100% con nuestras obligaciones fiscales. Es decir, el SAT, cuando creó el buzón tributario en la reforma de 2013, pues tuvo muchos contribuyentes que se ampararon con la contabilidad electrónica o en contra de la contabilidad electrónica y del buzón tributario. Entonces el SAT dice: perfecto, aquellos que hagan ejercer su derecho está bien, pero entonces no vengan a pedirme cosas. Una de ellas es ese privilegio de poder importar, y dice: perfecto, ampárense, pero para poder registrarse en el padrón de importadores vienen con su buzón activo, con los medios de contacto ya actualizados. Y entonces eso tomó un montón de amparos, porque si mucha gente quería importar y se había amparado, tendría que soltar su amparo y entonces inscribirse en dar de alta su buzón tributario. La firma electrónica siempre tiene que estar vigente, el domicilio siempre que debe de estar activo y localizado, y la opinión siempre tiene que ser positiva. En el momento en el que algo no funcione de manera correcta, nos pueden dar de baja del padrón de importadores. Toda la regulación del padrón de importadores empieza en el artículo 59, hay sus respectivos correlativos en el reglamento de la ley aduanera, y están en el capítulo 3 del título 1 de las reglas generales de comercio exterior.
Título 1, disposiciones generales. Título 3 deberá ser padrones, y ahí está todo lo que regula a los padrones de importación. Las exenciones al padrón, la regla 131. Si tú estás en algún supuesto de la regla 131, por ejemplo, vas a importar una maquinaria que está en el anexo 8, anexo de las reglas generales de comercio exterior, no requieres padrón. Anexo 7, insumos del sector agrícola, tampoco requieres padrón. Todos los supuestos de la 131 te dicen no requieres padrón, entonces no me escuches y vete a importar si estás en la regla 131. Y la 132 y la 133 te va diciendo cómo te inscribes, pero cómo lo pierdes, cómo te reinscribes, y son todas las disposiciones relacionadas con los padrones. Importante que le des una revisada, porque, por ejemplo, ya que tienes padrón, hay que cuidarlo. No es nada más llegar, sino mantenerse en el padrón de importadores. Entonces, dentro de este capítulo de las reglas están las causales de suspensión al padrón de importadores. Es importante que las conozcas porque son más de 40 causales por las cuales puedes perder tu privilegio. Si algo falla, si algo sale mal, si algo no se declara, alguna informativa, no avisaste de cambio de domicilio, no te localizaron, el guardia a la entrada dijo que no, que aquí no era porque lo agarró comiendo, lo que sea, puedes perder tu padrón. Y no te avisan. En algunos casos, en muchos de los casos o de los supuestos, no te avisan, no te dejan un citatorio y te dicen a partir del día tal vas a perder tu padrón. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando tienes mercancía en la aduana, cuando el agente aduanal te dice, oye, estoy capturando el sistema, lo quiero mandar, y el prevalidador me dice que no tienes padrón de importadores, que está suspendido, que lo arregles. ¿Por qué te lo suspendieron? Nadie sabe, tienes que acercarte al SAT para que te diga por qué. Hay algunos abogados que dicen que eso no es constitucional. Yo también, aunque no soy abogado, mi doctorado es en ciencia jurídica, no soy abogado, pero le entiendo un poquitín, digo que sí es inconstitucional. Pero el SAT dice que como se trata de algo de interés nacional, entonces lo hace de esa forma, y eso ya se lo ratificó, eso ya lo han ratificado en la Suprema Corte, y dijeron, si el SAT no avisa es porque no le da tiempo, porque tiene que detener las importaciones y no darse el tiempo de andar avisando. Básicamente es eso. Ese es el padrón general. Se tarda 7 días más o menos. Te lo digo ¿por qué? Porque hay veces que tú dices, voy a traer la mercancía, la traes y no te inscribiste en el padrón y piensas que es cosa de ya. Si tu mercancía, insisto, está en el anexo 10, requieres padrón sectorial. Ese padrón sectorial se va a tardar más de 10 días. 10 días, cuando digo días, son días hábiles, porque así lo dice la ley aduanera que nos manda al código fiscal, y el código dice que cuando dice días se refiere a días hábiles. Y entonces no se pueden hacer de manera simultánea. Qué bueno sería poder hacer la presentación de los dos y vámonos, pero no, tengo que hacer la presentación de mi padrón. Se tarda 7 días, se tarda menos, pero lo que el SAT dice son 7 días. Y después, ya que lo tengo activo, el padrón general, puedo solicitar mi padrón sectorial. ¿Quién requiere de manera general padrón sectorial? Importadores de textiles, de vestir, de calzado, de la industria siderúrgica, tabacalera, algo de la industria química, son sectores que requieren padrón sectorial. Y una tercera obligación es el encargo conferido. No puedo inscribirme en el padrón de importadores si no tengo al menos un agente aduanal. Así entonces, cuando tú vayas a solicitar tu inscripción en el padrón de importadores, primero debiste haber buscado un agente aduanal para que te dé su patente aduanal, y esa dentro de tu solicitud la pongas y le digas, con él voy a operar. ¿Cuántas puedes tener? Hasta 30, no importa, pero te pide cuando menos una. Hay que elegir bien, hay que saber con qué agente aduanal se va a operar. ¿Por qué? Porque se puede llegar a tardar 3 días. Si tú te inscribes en el padrón y pones una patente aduanal, esa te la van a liberar, la patente junto con el padrón, en los 7 días. Pero resulta que no te entendiste con ese agente aduanal, que no te gustó, que te hizo mala cara, y entonces obtienes tu padrón.
estás casi listo para importar, pero no tienes agente aduanal. Tienes que dar de alta en el encargo conferido a otro agente aduanal. Ese otro, ponte de acuerdo con él, pídele su patente, la das de alta, y en lo que se tarda el sistema en subirse a la plataforma del SAT, el SAT autorizarlo para decir, bueno, todo está en orden, sí, el contribuyente puede dar de alta una nueva patente, y luego se lo manda al agente aduanal, y en lo que el agente aduanal lo acepta, puede llegar a tardarse. Antes era un proceso manual, hoy es un proceso electrónico y no tarda más que un día a veces. Casi siempre está casi en automático, pero de cualquier forma hay que considerarlo, porque puede ser que tú pienses que estás listo y no lo estás. Básicamente esas regulaciones son con respecto del contribuyente. ¿Qué tipo de contribuyente se puede inscribir en el padrón? Cualquier tipo de contribuyente que esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Oye, ¿un RIF puede? Sí, sí puede. ¿Conviene? No sé. ¿Cuánto va a importar? Porque luego es una pregunta muy común. Oye, un RIF que declara bien poquito, ¿puede inscribirse en el padrón? ¿Qué va a importar? No sé, un contenedor de ¿cuánto cuesta? 1 millón de pesos. ¿Y puedes comprobar de dónde sale ese dinero? No lo recomiendo. Yo siempre digo, hagan las cosas bien. No funden un negocio dentro de lo ilegal. Si eres un RIF y vas a estar importando, haz una SA, haz una empresa con la cual vayamos a importar, que además es mejor. No es obligación, pero es mejor. Muchos agentes aduanales no confían en las personas físicas, y entonces cuando tú eres persona física y quieres importar, lo puedes hacer, pero casi ningún agente aduanal quiere agarrar tus embarques porque no confían en las personas físicas. Independientemente de eso, si tu proyecto de importación tiende a crecer, yo considero que le vayas pensando a futuro, y una persona física tiene cierto tope. Mejor hagamos una persona moral para poderlo registrar en el padrón de importadores y no tenga ningún inconveniente. Luego nos vamos a las obligaciones que van relacionadas con la mercancía. La base para el cumplimiento de la obligación aduanera, yo creo que es una mezcla entre contribuyente, no tanto, origen, un poquito más, régimen, más, y clasificación arancelaria. Y a lo mejor el tipo de tráfico, que no va tanto en la obligación de la importación, sino en las formalidades del despacho aduanero, como lo establece el artículo 35. Esa mezcla de fracción arancelaria con régimen aduanero, con origen un poco, con tipo de tráfico otro poco, y el perfil del contribuyente, pues se multiplica por un montón, ¿no? Si hay cerca de 12,000 fracciones arancelarias al día de hoy en nuestro país, hay 6 regímenes aduaneros que pueden tener hasta 16 modalidades, porque está el temporal para retorno en el mismo estado, es una modalidad, y está el de exportación temporal para retorno en el mismo estado, es otra modalidad, y así hay varias, ¿no? Yo tengo la cuenta de hasta 16 modalidades. Cada una de esas 16 modalidades de regímenes aduaneros, combinada con el producto, va a dar la regulación o la forma o lo que debo yo de cumplir. Así entonces, tenemos que conocer la clasificación arancelaria. Si yo clasifico mi producto y no lo hice de manera correcta, determino contribuciones mal. Es tema de otro video. Voy a tener multas. Es tema de otro video. Voy a cumplir o dejar de cumplir mis obligaciones, y entonces con la clasificación arancelaria incorrecta, pues no puedo tener un panorama de la obligación. Con una clasificación, una fracción arancelaria correctamente determinada, se va a dar a conocer, se abre el mapa de todo lo que se va a cumplir. Tenemos, por ejemplo, permisos, muchos temas de otros videos, porque hay permisos de la Secretaría de Salud, de la Zagarpa, de la Semarnat, bueno, SADER, Semarnat, SEDENA, Secretaría de Economía. Hay varias dependencias que regulan nuestro comercio exterior en cuanto a importaciones y exportaciones. Entonces, la fracción arancelaria te va a decir cuál de esas obligaciones debes de cumplir. Te va a ayudar a determinar si estás sujeto a una norma, ya sea de las técnicas o de información comercial.
La clasificación arancelaria te dirá, por ejemplo, de cualquiera de los anexos, del anexo, por ejemplo, 21, si se puede importar por la aduana que tú requieres importar. El anexo 30, si estás obligado a declarar la marca comercial. El anexo 27, que te dice si pagas o no pagas IVA. Entonces, si determinas tu fracción arancelaria mal, vas a determinar el arancel mal, vas a determinar tus obligaciones en cuanto a permisos mal, tus obligaciones en cuanto a puedes o no puedes importar por ciertas aduanas, obligación a declarar o no marcas, etc. De verdad es un tema importantísimo la fracción arancelaria. El régimen. Hay exenciones al cumplimiento y al pago de ciertos impuestos o el diferimiento de ciertos impuestos. Entonces, el régimen te va a ayudar a determinar, combinado con la fracción arancelaria, qué debes de cumplir. Un producto puede exentar este permiso en este régimen, pero este no. Este otro permiso sí se puede exentar, pero este no. Depende del régimen. Vamos a ver si podemos exentar, si podemos diferir, si podemos alargar o si podemos o si no y debemos de cumplir. Por ejemplo, un permiso relacionado con salud o seguridad pública, independientemente del régimen, se debe de cumplir. Por ejemplo, la importación de vacas. Siempre pongo ese ejemplo. Una vaca que viene en el régimen de temporal, puedes decir, ah, no, viene en temporal, ¿por qué voy a cumplir con el permiso si la voy a terminar retornando? La esencia de ese permiso, quiero pensar que te estás imaginando que una vaca debe cumplir con un permiso de importación en el cual se demuestre que está libre de enfermedades. Por más poco tiempo que esté aquí, un día, mediodía, nada más pasó lo que sea, puede contaminar, puede contagiar a nuestras vacas o a nuestros animales o a nuestra gente. Y entonces el gobierno dice, no me importa si es temporal, tránsito o lo que sea, me vas a demostrar que está libre de enfermedades. No así con una computadora. Si una computadora la importamos en el mismo régimen de mi ejemplo pasado, régimen de temporales, entonces podemos no cumplir con una norma oficial mexicana de México para la electricidad, la toma de corriente. ¿Por qué? Porque la esencia es importarla, le van a poner un software y la van a exportar a Argentina. Pues entonces, ¿para qué necesito que cumpla con la regulación mexicana? Hay temas en los cuales se puede exentar y hay temas que no se pueden exentar. Regulaciones que hay exención en algunos regímenes y otras regulaciones que en donde acá hay exención, acá no la hay. Entonces es importante conocer sobre los regímenes, tema de otro video. El origen, les decía, básicamente el origen va a determinar la preferencia arancelaria y a lo mejor parametrizar el riesgo. Si la mercancía viene de un país con quien tengo tratado de libre comercio, entonces voy a requerir certificado de origen y entonces la obligación es obtener el certificado de origen, acceder a cierta preferencia arancelaria, etc. Por eso el origen es determinante, por preferencias arancelarias o por no preferencias arancelarias o por cuotas compensatorias. Si la mercancía viene de un país que está sujeto a cuotas compensatorias, tema de otro video, prácticas desleales, entonces debo de comprobar que si viene de ahí y debo de pagar la cuota compensatoria, o tal vez no comprobar que si viene de ahí, al final la voy a pagar y entonces pagar cuota compensatoria. Les decía, también sirve para parametrizar el riesgo. ¿Qué es esto? Que si viene de Japón, cuando en 2009 hubo un temblor y se rompieron ciertos reactores, entonces el SAT va a tener cierta regulación para Japón. Si viene leche de Nicaragua, que tenemos ciertos cupos con ellos, entonces van a parametrizar si se puede o no se puede, si cabe en el cupo o no cabe en el cupo. Si son vehículos que vienen de Brasil, de Argentina, lo mismo, tenemos cupos con esos países y entonces la obligación o el beneficio de poderlos traer se abre o se cierra. Con varios productos, la mercancía está sujeta a ciertas regulaciones con base en el origen. Por ejemplo, los embargos de la ONU.
si nosotros queremos importar ciertos productos que vienen de Corea, la del Norte, la República Democrática de Corea, tienen embargo por parte de la ONU. México es parte de la ONU, se adhiere a ese embargo y dice no entran de Corea. Y por último, el tipo de tráfico. El tipo de tráfico va a hacer que las obligaciones cambien. Si viene marítimo, si viene aéreo, si viene terrestre, va a cambiar la forma en que se va a dar ese proceso aduanero o ese despacho aduanero, y también la documentación y la obligación de ese transportista de informarle a la aduana qué viene y dónde viene. Recuerda que la aduana obliga a los transportistas a manifestar la carga, manifiesto de carga. Entonces, dependiendo del tipo de tráfico es la forma en que se va a hacer cumplir y obviamente el procedimiento. Quiero pensar que un contenedor es muy diferente manipular que una cajita, que una caja de tráiler que llegan al país, ¿no? Entonces, básicamente todo eso hay que considerar para poder importar en nuestro país.